Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, es un fin de semana muy especial. En este fin de semana los santafesinos concurriremos a las urnas, será este domingo cuando elegiremos a las autoridades que definitivamente van a quedar para la próxima elección. Hablamos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Será la primera de 5 posibles elecciones que tendrá este año la provincia de Santa Fe y como protagonistas a 2.669.696 ciudadanos de este territorio. En tanto habrá 30.176 extranjeros en condición de sufragar. En la ciudad de Santa Fe se conformarán 899 mesas, más 8 para extranjeros, y a nivel provincial habrá 7.910 mesas, más 343 para extranjeros. La novedad de la semana, además de la cantidad de propuestas compartidas por los candidatos, pasó por la convocatoria como autoridad de mesa a una abuela de 105 años en Santa Fe y a otra de 98 en Rosario. Además, 8.000 personas rechazaron ser autoridades de mesa. Fueron convocados en total unos 24.000 para cumplir la función en la provincia, de los cuales un tercio se excusó. El tribunal igual buscó reemplazantes. El comicio será normal este próximo domingo. Y hablamos ahora de economía. Qué semana que tuvimos, realmente un jueves intenso. Después el viernes un poco más tranquilo. ¿Por qué se originó todo esto? Algunos esgrimen que hay una campaña para que Mauricio Macri no sea candidato. El presidente de la Nación Argentina monitoreó los mercados durante todo el jueves. En medio de las urgencias, Macri volvió a desactivar públicamente el plan de emergencia con el que el Círculo Rojo insistió esta semana. El lunes comienzan a regir los precios cuidados. Faltan todavía 4 meses para las PASO nacionales y todavía no están todos los candidatos confirmados. Volvemos a las elecciones aquí en la provincia de Santa Fe porque todavía hay gente que no buscó su documento nacional de identidad. Pueden hacerlo este fin de semana en el registro civil. Las sedes del organismo estarán abiertas tanto el sábado de 8 a 12 como el domingo de 8 a 16. Este domingo, con las PASO, el registro civil tendrá un horario especial de atención a fin de que todos los que tienen pendiente retirar el documento nacional de identidad puedan hacerlo. La idea es que todos puedan votar. Solo en la ciudad de Santa Fe hay unos 2.500 DNI sin retirar. En Rosario se cuentan alrededor de 1.500. Atención para aquellos que tengan que viajar en el transporte urbano de pasajeros porque hay 2 cuestiones para recordar. En principio que el miércoles próximo va a haber paro de todos los transportes en todo el país. El día 30, algunos tenían dudas, aquí el servicio urbano de transporte funcionará de manera normal. Pero atención porque la carga de SUBE el lunes y el martes no podrá ser realizada en los kioscos de la ciudad. Así lo decidieron los kiosqueros para reclamar que las cargas tengan un mínimo de rentabilidad. La Unión de Kiosqueros de la República Argentina va a presentar un proyecto en el Congreso para que las cargas sean controladas por el Estado y que sean los bancos quienes entreguen directamente el crédito a los negocios. Esto les reportaría al menos un 10% de ganancia. Actualmente van a pérdida. Y vamos a cerrar con una entrevista muy importante porque el lunes vamos a recordar la tragedia que afectó a Santa Fe en 2003. 16 años de aquella fatídica inundación donde todos perdimos y algo aprendimos. La recibimos a Claudia Albornoz, integrante de la Carpa Negra, para ver cómo está la situación en la actualidad, qué es lo que ya se avanzó y cuáles son las cuestiones que aún nos quedan pendientes. Y en la noticia de la semana lo que planteábamos, ¿no? Un nuevo aniversario de la trágica inundación del 29 de abril y aquí la tenemos a Claudia Albornoz, integrante de la Carpa Negra, entre otras cosas. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por mantener la memoria, ¿no? Porque es muy necesario. De eso se trata, justamente de no olvidar y de preguntarte a vos que estás más inmiscuida con la causa, cómo va todo, cuáles son estas últimas novedades a tantos años, pero con tantas cuestiones pendientes. Bueno, sí, esto lo importante de la memoria, de sembrar memoria y de seguir con esta causa viva, esta causa que nos golpeó tan fuerte el 29 de abril, una causa que en realidad es un hecho
trágico que nosotros le llamamos el crimen hídrico, una causa que durante 16 años paseó por los tribunales santafesinos y las últimas novedades es que tenemos 2 condenados, Frati y Berli. Berli era el ministro de Obras Públicas de Carlos Alberto Reutemann y Frati estaba en hidráulica de la provincia. Gente que sabía lo que iba a pasar y bueno, la justicia dictaminó que son culpables. Marcelo Álvarez también iba a escuchar la misma condena, pero murió antes, el intendente en ese momento de la ciudad de Santa Fe. Y ahora lo que se abre es algo muy, pero muy importante que tiene que ver con la movilización que nosotras sostuvimos durante 16 años. Lo que va a hacer es pedir una ley de indemnización, porque ahora sabemos que las responsabilidades son estatales, son de este gobierno del 2003 que encabezaba Reutemann. Entonces llamamos a las inundadas, a los inundados y a todos aquellos santafesinos y santafesinas que quieran que la justicia quede firme para pedir esta ley de indemnización que vamos a meter en la legislatura provincial para que se haga justicia completa, decimos, ¿no? En un momento el gobierno de Obey pagó una ley de reparación excepcional, no podían iba a preguntarte porque recuerdo, ¿no?, que se hacían las visitas a los barrios para, de acuerdo a algunas consideraciones, poder determinar cuánto le correspondía a cada familia. Claro, armaron un ente, un nefasto ente de la reconstrucción le llamaron, y te pagaban por la cantidad de agua que había entrado a tu casa, por metros cuadrados, la altura del agua y por una nominación catastral. Si tu casa era un ranchito era 10, la categoría catastral, y si tu casa era un palacio era 1. Obviamente en el oeste de la ciudad de Santa Fe la mayoría de las casitas eran muy precarias y a lo sumo tenías un número catastral que era el 6 y sobre eso armaron una tabla, esto sucedió en el gobierno de Obey, y pagaron esta ley de reparación excepcional que fue realmente muy, muy pequeña, muy corto, los inquilinos y las inquilinas casi no le dieron ningún tipo de resarcimiento, mientras que ellos también habían perdido todo. Así que nos parece que de suma justicia pedir ya esta ley de indemnización. En ese momento no se podía decir indemnización porque la justicia no había dicho si había responsables o no. Ahora sí hay responsables, hay culpables y condenados. Y también estamos a la espera de la apelación para que la fiscal Jiménez, junto a los actores civiles Milagros de Mirsi y el Negro Castro, presentan entonces esta apelación para que en realidad estos inundadores, que nosotros creemos que son menores, cumplan cárcel efectiva, por eso le van a subir la condena a 5 años. Por ahora la condena es a 3 años y en suspenso. Si el juez Silva hubiese dicho 3 años y un día, quedaban presos. Como dijo 3 años, entonces pueden quedar en libertad. Por eso se va a apelar para que en realidad tengan cárcel de cumplimiento efectivo por todo el dolor que cometieron en la ciudad de Santa Fe. Bien. Bueno, es un momento muy difícil, ¿no? Cada vez que se acerca un 29 de abril, uno no puede dejar de recordar todo lo que pasó, hasta se vive como si fuera hoy, ¿no? Para colmo, esta semana el tiempo nos ha acompañado y todo esto suma a la memoria colectiva, ¿no? Seguramente muchos pueden intercambiar entre sí lo que sucedió en ese momento, otros quizás lo quedan y lo guardan, pero lo cierto es que es un momento muy difícil cada vez que se acerca esta fecha y particularmente nosotros queremos recordarlo de esta manera, ¿no? Con quienes a partir de ese momento hicieron todo lo posible para tratar de ver qué había pasado y justamente que haya condena con quienes habían intervenido. ¿Cómo ves vos en estos momentos la situación en el barrio, ¿no? A tantos años? Sí, siempre es muy doloroso. Abril es doloroso, es esa herida abierta y es esa memoria que permanentemente te trae, sobre todo en estos días, como vos decís, en donde el clima es de lluvia, de llovizna, son días grises. Es muy parecido a aquel 29 porque también tenemos elecciones el domingo. En aquel entonces se elegía presidentes en la Argentina, en ese 2003, ahora están las PASO, pero en realidad es todo este ambiente que nos genera nuevamente volver a ese momento traumático y doloroso. Por eso decimos también que con olvido no se sale adelante. Por eso, si bien duele, la memoria duele a veces, es muy necesaria para reconstruir, es muy necesaria para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Por eso convocamos a la plaza el 29
Vamos a estar primero a la mañana poniendo la carpa negra, que es un símbolo de inundadas ya instalado en la memoria colectiva de la ciudad de Santa Fe. La carpa a las 10 de la mañana, una conferencia de prensa donde vamos a contar lo que va a pasar durante el día, y convocamos entonces a marchar 17:30 desde Plaza del Soldado hasta la Plaza 25 de Mayo, en donde se va a realizar el acto central, en donde hacemos esto: conmemorar, pensar, escuchar y entre todos ahora sí volver a pensar lo que puede ser una ley de indemnización. Con el tiempo, con las investigaciones, se fueron conociendo más detalles de lo que sucedió en esos días, ¿no? Porque tenemos que hablar del 29 para atrás y del 29 para adelante. Del 29 para atrás había mucha información que no trascendió y que podría haber evitado muchas muertes fundamentalmente y muchas pérdidas materiales. Del 29 en adelante, un Estado que se encontró con una tragedia y que no sabía cómo hacer para resolverlo, para salir adelante, una ciudadanía totalmente afectada. Bueno, eso pasó hace 16 años, afortunadamente después tomamos conciencia, ¿no?, de lo grave que es la situación en la ciudad cada vez que se producen algunos crecimientos, ¿no?, de los cursos de agua o intensas precipitaciones. De todas maneras, eso que pasó sirvió como un precedente para que los santafesinos estemos unidos y fundamentalmente luchemos por nuestros derechos y por lo que nos corresponde. Sí, aprendimos mucho, aprendimos que una obra de defensa puede ser una trampa. Aprendimos que eso había quedado abierto y supimos reclamar, por eso también los gobiernos pudieron entender y hoy las obras están en condiciones para defendernos realmente. El Salado no va a entrar por donde entró, porque eso ya está, el anillo de defensa hacia el oeste está cerrado. Aprendimos un montón de cosas, seguimos lamentando y nos duele tanto las muertes. Nos duele, por ejemplo, y vamos a traer cada vez más fuerte a la memoria a Uriel Castillo, un nene de 21 días, que se le escapó a su mamá enfrente de la cancha de Colón y murió ahogado. Por Uriel Castillo y por esa memoria, por esa vida truncada, es que vamos a seguir peleando y exigiendo justicia y también diciendo que Carlos Alberto Reutemann es el principal responsable porque era el jefe político de esta provincia en ese momento y por eso queremos que pase por la justicia. Claudia, gracias por haber venido, gracias por contarnos esto, siempre acompañándolos desde nuestro lugar, desde lo que podemos humildemente hacer. Por último, te pregunto si hay algo más que la ciudadanía podría hacer por todo eso que pasó y a lo mejor no lo sabemos. No, en realidad es sostener, es charlar, es hablar. Nosotros propusimos al gobierno provincial que esta fecha sea una efeméride clavada en el calendario santafesino porque nos parece muy importante para que los que nacieron después también entiendan cuál es el riesgo hídrico y cuál es el riesgo de las obras sin terminar. Por eso es algo que todavía nos queda pendiente y deberíamos seguir exigiendo no solamente justicia, sino que esta memoria quede como una efeméride clavada para que las escuelas lo trabajen, no si una maestra quiere o si un profe quiere, sino que realmente sea una efeméride escolar en donde, como pensamos y hablamos sobre el 24 de marzo, que es memoria colectiva, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en aquel momento en la Argentina. Bueno, en Santa Fe también tenemos que tener este 29 de abril clavado para que sigamos pensando y repensando una ciudad que debería ser para todas y para todos. Sí, cierro con esto de que aprendimos a pedir las obras que necesitamos, también a exigirlo, y eso se vislumbró en cada campaña política posterior. Así que bueno, también esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos, así que muchas gracias. Gracias a ustedes y obviamente seguimos por justicia. Por supuesto. Y así llegamos al final de la noticia de la semana. Gracias a todos por habernos acompañado, por compartir este espacio. Vamos seguramente a poder pormenorizadamente hacer un detalle de lo que ocurre en las elecciones de este domingo. Agradecemos desde ya la producción de Nicolás Vico, a todo el equipo de Litus, Fran Rosillo, Sebastián Manacero y toda la gente que colabora para que la noticia del día pueda ser una realidad. A ustedes que están del otro lado, muchas gracias. Volvemos la próxima semana para seguir analizando temas de actualidad. Hasta entonces, y este domingo, a las urnas.